Como ya en la región el trigo conocemos depende mucho de las condiciones ambientales. La mayoría de los productores o de los técnicos hacen muy bien los deberes en cuanto a elección de variedades, fertilización, muestreo de suelo, cuidarlos de enfermedades, todo eso lo hacen a la perfección. Pero el clima, generalmente, en el que se desarrolla ese cultivo, define muchísimo el rendimiento. Y este año pasó exactamente eso. Lote sembrado con la misma sembradora, con la misma densidad, tal vez ajustado el nitrógeno en función de los análisis de agua útil al momento inicial del trigo, hicieron que tengamos rinde desde 20 quintales o de 15 quintales hasta 52 quintales, ¿sí? Y eso explicado por qué, por efectos que tuvo la helada sobre el cultivo en algunos casos, y otro muy importante, el agua que estaba almacenada en el momento de la siembra, que hizo que esos lotes que ya en abril, mayo, cuando los estábamos muestreando para ver el contenido de agua, ya sabíamos que tenían una perspectiva muy superior a otros que tenían menor contenido de agua. Entonces, esa fue la principal, digamos, causa de que tengamos esa variedad de rendimiento en los trigos. Si tuviéramos que hacer un promedio, ¿qué diríamos? Yo creo que el promedio estuvo entre los 23 y 25 quintales. Es una campaña flojona, pero bueno, es un poco lo que se esperaba. También cuando uno arma el planteo del cultivo y conocemos algunas condiciones ya, algunas variables, digamos, con las que vamos a jugar durante la campaña, ya uno también ajusta la fertilización a esos rindes o a esos objetivos. ¿Y la calidad del trigo? La calidad del trigo, bueno, por lo que entiendo fue dentro de todo normal. No tengo análisis o resultados en cuanto a proteína, pero con estos rindes no creo que haya sido, que se haya diluido tanto la proteína. Bueno, ¿y cómo viene ahora la gruesa, no? Porque vemos lotes de maíz realmente muy buenos, muy desarrollados, y la soja también. Exactamente. Va a llamar la atención que vemos los trigos con los maíces, los vemos con una baja altura, ¿sí? Un escaso desarrollo, y eso es por la temperatura con la que se desarrollaron, que hizo que los entrenudos no se alarguen tanto como cuando se desarrollan con más temperatura, pero bueno, eso no define el potencial de rinde. Obviamente el potencial de rinde lo está definiendo ahora, que estamos en el periodo crítico, en el cual ya está bastante entrado el periodo crítico, lo agarró con muy buena provisión de agua y muy bien desarrollados los cultivos, o sea que yo creo que la expectativa para lo que es maíz va a ser muy buena. Para soja también, las hojas de primera sembradas en fecha están muy lindas. Tuvo algún efecto estas grandes precipitaciones en poco periodo de tiempo, ¿sí? Por su intensidad hicieron que se junten agua en los bajos por más de 4 o 5 días, y eso genera en algunos sectores alguna pérdida de superficie en los sectores más bajos, que como siempre vemos, siempre decimos, o generalmente en la jerga con el productor lo hablamos, es que cuando se pierde ese bajito, ese ojito, es porque después el resto lo compensa con creces. Así que yo creo que estamos muy bien, salvo situaciones puntuales en las cuales son muy planos los lotes y esa agua que se frenó agarró algunas hojas de un menor desarrollo y generó alguna pérdida de superficie, el resto está muy bueno. Bien, he visto en varias oportunidades en viajes hacia Leones varios productores revisando debajo de las hojas, como buscando algún bicho, algo. ¿Hay algún ataque? No, bueno, eso tiene mucho que ver, depende el lote y depende la variedad, ¿no? Respecto a lo que vos planteás, pero puntualmente cuando vos hablas de las cortinas forestales, que es lo que tenés principalmente cuando vas de Marco Juárez a Leones, tenemos una plaga que no es nueva, pero sí que es un emergente. ¿Y por qué es un emergente? Porque el sistema productivo actual se está desarrollando con más coberturas que lo que fue años atrás, ¿sí? De 2008 a 2015 los lotes estaban bastante pelados y esa plaga es como que se retrotrajo, y ahora que empezamos a tener de vuelta suelos un poco más saludables con el manejo de carbono y eso, empiezan a aparecer plagas emergentes como es el bicho bolita, con lo cual se nota muy bien, digamos, esos lotes que tienen ese efecto de bicho bolita, principalmente explicado por cobertura y por humedad. Y coincide mucho que generalmente es como que se resguardaban en las cortinas forestales y se meten o invaden hacia adentro del lote, van encontrando esos nichos para alimentarse. ¿Y la salud del maíz cómo está? Bien, está en muy buenas condiciones. Yo creo que, como te decía, vamos a tener una muy buena campaña. Las reservas hídricas están óptimas, están en muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos toda esa agua acumulada en el perfil, en el suelo. Muy poca ha llegado a Napa, muy poca. Sí, gran parte de esa agua se utilizó para poner al día el perfil del suelo, o sea, la humedad del suelo, y muy poca fue a Napa. Y sí es cierto que hemos visto el funcionamiento de estos canales con altas intensidades de lluvia y con suelos que tenían posibilidad de retener el agua, y vimos un desempeño muy superior, o sea, muy bueno de los canales o de las obras hídricas, porque tuvieron el aporte no solamente del agua que
escurrió por la intensidad que se fue ordenada por los canales, sino que también tuvimos el efecto del suelo, que como estaba vacío, tuvo esa capacidad esponja de retenerlo y bueno, mitigó muchísimo el efecto. Esta situación, cuando teníamos años atrás esa napa a 1 metro, seguramente hubiese sido mucho más grave, ¿sí? Pero bueno, en este caso se vio muy liviano el daño, explicado principalmente, como te decía, por el efecto del suelo de absorber esa agua y de retenerla, y porque, bueno, obviamente el remanente que escurrió hacia los canales pudo escurrir de forma ordenada.